Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien porque hoy tenemos un tema que va a dar mucho de qué hablar. Y es que si están suscritos y atentos a las noticias del mundo del entretenimiento, seguro ya saben de qué vamos a hablar. Pero si son nuevos, tranquilos. Ya mismo les cuento. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de Can Yaman, ese actor turco que nos tiene a todos con el corazón en un puño, ¿verdad? Pero no vamos a hablar de sus papeles románticos, de sus abdominales, ni de sus nuevos proyectos. Hoy vamos a analizar un episodio muy particular de su vida, su declaración ante el tribunal. El título lo dice todo, ¿verdad? Can Yaman ante el tribunal, su valiente declaración que nadie esperaba. Y es que, amigos, lo que sucedió fue algo que realmente nos sorprendió a todos. Pero antes de entrar en detalles, quiero pedirles algo. Si son nuevos por aquí, o incluso si ya son suscriptores, pero aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es gratis y así no se perderán ninguno de nuestros análisis, chismes, y todo lo que sucede en el mundo del espectáculo. Además, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. No se van a arrepentir. Ahora sí a darle. ¿Qué pasó con Can Yaman y el tribunal? Bien, para ponernos en contexto, debemos recordar que Can Yaman, como cualquier figura pública, se enfrenta a veces a situaciones complicadas. A veces estas situaciones involucran demandas, acusaciones o problemas legales. Y en este caso en particular, se encontró frente a un tribunal. La expectación era máxima. ¿Qué había hecho? ¿Por qué estaba ahí? La verdad es que al principio los detalles eran escasos, y las especulaciones corrían como la pólvora en redes sociales. Rumores, filtraciones. Un caos. Los medios de comunicación, ávidos de noticias, se lanzaron a la caza de la información. Las portadas de las revistas y los titulares de las webs de noticias clamaban por saber qué había sucedido. Los foros y las redes sociales se encendieron con debates y teorías. ¿Se trataba de una disputa contractual? ¿Un malentendido con algún compañero de trabajo? ¿Una acusación más grave? La incertidumbre era el plato fuerte y la curiosidad, el ingrediente principal. Pero finalmente la verdad se abrió paso. Y lo que más impactó fue la valentía de su declaración. Tras el hermetismo inicial, se filtraron algunos detalles que permitieron entrever la gravedad de la situación. La presencia de abogados de renombre, la convocatoria a testigos y el secretismo que rodeaba el caso, indicaban que la situación era más compleja de lo que se podía imaginar. ¿A qué me refiero con valiente? Pues bien, muchos esperaban una declaración genérica, evasiva, o incluso una defensa a través de sus abogados. La estrategia habitual en estos casos suele ser la de minimizar el impacto, dilatar los tiempos y dejar que los profesionales del derecho se encarguen de la situación. Se esperaba un comunicado oficial, redactado con un lenguaje cauteloso y evitando entrar en detalles. Se preveía una postura defensiva, centrada en proteger la imagen del actor y en evitar cualquier declaración que pudiera perjudicarlo. Pero Can Yaman decidió tomar una postura muy distinta. Se presentó ante el tribunal y habló directamente. Y lo que dijo, nadie se lo esperaba. Descartó la opción de refugiarse tras el silencio o en las palabras de sus asesores legales. Decidió enfrentarse a la situación de frente, asumiendo el protagonismo y tomando las riendas de su propia defensa. En lugar de esquivar las preguntas, enfrentó la situación de frente. No rehuyó la mirada de los jueces, ni se amedrentó ante la presencia de los medios de comunicación. Se mantuvo firme y sereno, demostrando una entereza que sorprendió a todos los presentes. En lugar de culpar a otros, asumió su responsabilidad. No buscó culpables ni intentó desviar la atención hacia terceras personas. Reconoció sus errores y sus posibles fallos, mostrando una humildad que contrastaba con la imagen que se suele tener de las estrellas de cine. En lugar de buscar excusas, explicó sus motivos. No se escudó en justificaciones fáciles, ni se refugió en explicaciones vagas. Se tomó el tiempo necesario para contextualizar la situación, para aclarar los hechos y para exponer su versión de lo sucedido. Y lo hizo con una sinceridad y una determinación que dejaron a todos boquiabiertos. Imaginen la escena, la sala del tribunal, un espacio solemne y cargado de tensión.
El silencio, roto solo por el sonido de las respiraciones y el crujido de los papeles. Las miradas expectantes, fijas en el protagonista de la jornada. Los flashes de las cámaras capturando cada gesto, cada expresión, cada movimiento. Y en medio de todo esto Can Yaman con la frente en alto, dispuesto a hablar. Su presencia, impecable como siempre, contrastaba con la gravedad de la situación. Su mirada, serena y decidida, reflejaba una mezcla de nerviosismo y valentía. No voy a entrar en detalles específicos sobre el caso, pero sí puedo decirles que su declaración giró en torno a una serie de malentendidos, o incluso de acusaciones injustas. Se trató de un episodio de su vida que por diversas circunstancias, había desembocado en esta situación legal. Se habló de acusaciones que, según su versión, eran infundadas o exageradas. Se mencionaron posibles errores de comunicación, o interpretaciones erróneas de sus actos. Pero lo que realmente impactó fue cómo las abordó. No se victimizó. No intentó generar lástima. Se mantuvo firme en su posición, sin recurrir a sentimentalismos ni a manipulaciones. Simplemente expuso su verdad con argumentos sólidos y sobre todo con una honestidad brutal. En su declaración, Can Yaman hizo referencia a la presión mediática que a veces sufren las figuras públicas, a la distorsión de la información, y a los malentendidos que pueden surgir en un mundo tan expuesto como el suyo. Reconoció que en ocasiones, la fama y el éxito pueden traer consigo consecuencias negativas. Se refirió a las críticas, a los rumores y a las especulaciones que a menudo acompañan a su trabajo. Pero a pesar de todo mantuvo la calma, la compostura y la firmeza en sus palabras. No se dejó llevar por la ira, ni por el resentimiento. Se mantuvo fiel a sus principios y a sus valores, demostrando una madurez que sorprendió a todos. Su postura fue clara, estaba dispuesto a enfrentar las consecuencias de sus actos, pero también a defender su honor y su verdad. No rehuyó la responsabilidad, pero tampoco permitió que se le acusara injustamente. Reafirmó su compromiso con la transparencia y con la honestidad. Y lo más importante, demostró una madurez y una sensatez que no siempre se ven en figuras públicas de su calibre. Analicemos un poco lo que esto significa. En primer lugar, demuestra una gran fortaleza personal. Enfrentarse a un tribunal no es algo sencillo, y requiere de una gran valentía y autocontrol. Requiere de la capacidad de mantener la calma bajo presión, de resistir la tentación de la evasión, y de enfrentarse a la incertidumbre con entereza. Can Yaman demostró poseer todas estas cualidades. En segundo lugar, muestra un gran respeto por la justicia y por el proceso legal. No intentó manipular la situación, ni recurrir a artimañas o a maniobras legales. Confió en la ley y en la verdad, mostrando una actitud de colaboración y de respeto hacia las instituciones. Su postura fue la de un ciudadano que cree en la justicia y que está dispuesto a someterse a sus decisiones. Y en tercer lugar, proyecta una imagen muy positiva de él mismo. Demuestra que es una persona con valores, con principios, y con una gran capacidad de autocrítica. Su actitud, en lugar de debilitarlo, lo fortaleció. Su valentía, en lugar de perjudicarlo, lo engrandeció. Y su honestidad, en lugar de perjudicar su imagen, la mejoró considerablemente. Esta declaración tuvo un impacto enorme en la opinión pública. El efecto dominó fue inmediato. Las redes sociales se inundaron de comentarios y de reacciones. Los medios de comunicación se hicieron eco de sus palabras y de su actitud. Y la imagen de Can Yaman se vio reforzada, consolidando su posición como un actor admirado y respetado. Muchos de sus fans, que ya lo admiraban, se sintieron aún más orgullosos de él. Su valentía y su honestidad resonaron en sus corazones, fortaleciendo el vínculo que los une. La admiración se transformó en una profunda identificación, y el apoyo se manifestó de forma masiva. Otros, que quizás tenían una imagen diferente o que albergaban ciertas dudas, empezaron a replantearse su opinión. La actitud de Can Yaman les demostró que estaban equivocados, y que merecía su respeto y su consideración. Sus palabras y sus actos derrumbaron cualquier prejuicio o desconfianza, y abrieron las puertas a una nueva forma de verlo. Y en general, la reacción fue muy positiva. La mayoría de la gente valoró su honestidad, su valentía y su madurez. Su actitud fue interpretada como un ejemplo a seguir, como una muestra de integridad y de compromiso con la verdad. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de admiración y de agradecimiento.
Los hashtags relacionados con el caso se volvieron tendencia, y la gente no paraba de comentar y de analizar cada palabra de su declaración. Los foros y las plataformas de debate se llenaron de conversaciones, en las que se debatía sobre su actitud, sus palabras y sus posibles consecuencias. Y es que en un mundo donde la hipocresía y la falsedad a veces parecen reinar, la honestidad y la valentía de Can Yaman brillaron con luz propia. Su ejemplo sirvió de inspiración para muchos y demostró que en ocasiones, la sinceridad es la mejor arma para afrontar las adversidades. La declaración de Can Yaman ante el tribunal fue un claro ejemplo de cómo enfrentar las adversidades con coraje y determinación. No se limitó a defenderse, sino que aprovechó la oportunidad para mostrar su verdadera esencia, su carácter y su compromiso con la verdad. Y a mi parecer, eso es algo que merece ser aplaudido. Es un gesto que trasciende lo puramente profesional, y que se convierte en un acto de valentía personal. Un acto que demuestra que es posible mantener la integridad, incluso en los momentos más difíciles. En definitiva, la actitud de Can Yaman en esta situación legal fue un triunfo. Un triunfo personal, que demuestra su fortaleza y su entereza. Un triunfo profesional, que refuerza su imagen y su credibilidad. Y sobre todo un triunfo moral, que lo convierte en un ejemplo a seguir. Y ahora, amigos, ya hemos llegado al final de este vídeo. Hemos analizado la valiente declaración de Can Yaman ante el tribunal, y hemos visto cómo su actitud impactó a todos. Espero que les haya gustado este análisis, y que les haya resultado interesante. Espero haberles brindado una visión completa y detallada de este evento, y haberles permitido reflexionar sobre sus implicaciones. Recuerden que en este canal nos gusta profundizar en los temas, analizarlos desde diferentes perspectivas y debatir sobre ellos. Así que ahora les toca a ustedes. ¿Qué opinan sobre la declaración de Can Yaman? ¿Qué les pareció su postura? ¿Creen que actuó correctamente? ¿Qué lecciones podemos extraer de esta experiencia? ¿Cómo creen que este evento afectará su carrera profesional? Déjenme sus comentarios, quiero leerlos y discutir con ustedes. Compartan sus ideas y sus opiniones, me encanta leerlas. Me interesa saber qué piensan y conocer sus diferentes puntos de vista. El debate es enriquecedor y nos permite ampliar nuestra perspectiva. Y por favor, no olviden darle me gusta a este vídeo si les ha gustado. Un me gusta es una forma sencilla y directa de mostrar su apoyo. Y también una manera de motivarnos a seguir creando contenido de calidad. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que les interese este tema. La difusión de este vídeo nos ayuda a llegar a más personas, y a construir una comunidad cada vez más grande. Y sobre todo suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. La suscripción es gratuita y les permite estar al día con todas nuestras novedades. La campanita les avisará cada vez que subamos un nuevo vídeo, para que no se pierdan nada. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y chao, chao.